Bueno, como escucharon, tenemos ahí ya nuestro invitado, el doctor Manuel Valdés, está con nosotros para analizar este tema y de verdad que nos honra porque es un tema muy importante. Cuando hablamos de lo que está pasando Rusia-Ucrania, hablamos de que todos estamos sufriendo las consecuencias, aunque muchos países solo de forma, bueno, en lo económico, pero realmente también en lo emocional, diría yo. Doctor, el experto es usted en este tema. Bienvenido. Muchas gracias, Aracelis Carvajal. Feliz año para todos aquellos que están de vuelta con nosotros, o yo estoy de vuelta con ustedes. Es un placer estar aquí y hablar de un tema tan puntual, tan pertinente. Es un desafío para nosotros dentro del marco de lo que es el análisis de la geopolítica mundial. Decía Ronald Reagan que en una guerra nadie gana, todos pierden, todos perdemos algo. Y en este caso no sería la excepción de la regla. Este conflicto que es provocado por la temerariedad humana, pues no había una causa belli, una razón que justificara esta guerra. Y digo guerra porque una de las cosas de las que se ha cuidado Vladimir Putin es de designar el concepto guerra, porque él prefiere llamarle una operación militar especial en Ucrania, porque el término guerra en Ucrania implica otras cosas a las cuales él no se quiere abocar, porque si se demuestra o si él utiliza el concepto de que es una guerra en Ucrania, que es una invasión a Ucrania, sin justificación, obviamente, entonces eso implicaría que las naciones que están patrocinando la guerra, esta guerra proxy, una guerra proxy es cuando se confronta un enemigo con un tercer país, se terceriza el conflicto. En este caso se ha tercerizado. Ya sabemos que Y hay que ya va intervención para de un año, Irán. doctor. Y ya eso va para un año, Exacto. ya cerca de un año. Que, Lo que mismo. los, que Muertes, los drones, devastaciones, destrucciones y así devastaciones, sucesivamente. destruir un país por pura arrogancia política, si se quiere. Y sobre todo los agentes que están interviniendo ahora mismo, se sabe que Irán está interviniendo proveyendo armas, se sabe que Corea del Norte está interviniendo y todo esto hace que Putin se cuide de no llamarle una guerra en Ucrania, sino una operación militar especial, porque si dice obviamente el término guerra, ya entonces sería no la guerra de Rusia y Ucrania, sino la guerra del mundo, porque esos actores tienen una frontalidad con Occidente. Entonces este conflicto hay que verlo en cuatro vertientes, analizarlo de cuatro perspectivas. Primero, desde la perspectiva de Rusia como tal. ¿Qué busca Rusia? ¿Qué pierde Rusia si pierde la guerra? Segundo, de la perspectiva de la OTAN y me van a permitir manejar en tercera opción la perspectiva de Ucrania como actor de primer nivel, pero que está secundario porque está en el puente entre los intereses de las potencias orientales, en este caso Rusia, China, Irán y otras, y los intereses occidentales, porque Ucrania está dentro del concepto de Eurasia. Entonces, esto hay que verlo así. Y en cuarto sentido, el mundo como tal. Yo creo, primeramente, que Rusia hará lo posible por no perder esta guerra, aunque la está perdiendo, ya perdió la guerra moral, está perdiendo la guerra táctica. Se habla de que hay más de 120,000 muertos, bajas en el ejército ruso. Y esto es humillante, vergonzoso y penoso, que 120,000 o más vidas inocentes sean víctimas de este conflicto, más los daños emocionales, traumáticos, colaterales que le van quedando a los huérfanos, a los niños, a las Exactamente. mujeres. Doctor, O sea, es que ustedes, los expertos, coinciden con esto, en que Rusia es quien está invadiendo a Ucrania, pero Rusia resulta que será el gran perdedor. ya lo Aunque crea que se le está robando toda, todos los expertos hablan de esa misma parte. ¿Y por qué será que su presidente no entiende y no ve y no escucha? Porque realmente lo que está pasando es devastador y estamos todos una, sufriendo las consecuencias en el bolsillo una, y como usted ha dicho, emocionalmente, de verdad, porque es feo ver todo lo que está pasando, las destrucciones, las muertes de civiles inocentes que nada tienen que ver con estos conflictos o desacuerdos. así es una tragedia para la humanidad. Y Rusia ya perdió la guerra moral que es el respaldo de la comunidad internacional para ciertas maniobras políticas que toman las
las naciones de la Tierra, perdió la guerra económica por las sanciones y está perdiendo la guerra táctica, pero sobre todo se está llevando al zafacón de la historia como ese país que, teniendo la mayor extensión territorial del planeta, quiere la tierra de su vecino. O sea, es inconcebible. Rusia tiene más de 7 usos horarios distintos debido a la extensión territorial que tiene. No necesita Ucrania, no necesita el territorio de Ucrania. Sin embargo, eso es sed de poder, doctor. Sed de poder, de tener más poder. Increíble. Tierra tiene, territorio tiene. ¡Wow! Increíble. Riquezas para sustentarse. Entonces, desde el punto de vista de Rusia, la única manera que Rusia puede no solamente detener el conflicto, porque no le veo yo en el panorama la tesis de que pueda sentarse a negociar con justeza, porque justo sería salir de Ucrania, desalojar, incluyendo Crimea, que se la anexionó de forma ilegal, entregar todos los territorios ocupados a Ucrania, que es la condición que Ucrania pone y que avalaría la comunidad internacional, y por el otro lado, el resarcimiento de los daños, la reconstrucción de Ucrania, porque no solamente me retiro, tiene la tierra y más, sino que hay que reconstruir Ucrania, que ese peso económico, la reconstrucción de Ucrania, tiene que caer de manera automática sobre lo que es Rusia y su economía, y esa es una forma. La otra vía es que haya un levantamiento interno en Rusia que presiona al presidente a ponerle fin a la guerra sin condiciones para Ucrania, lo cual se ve difícil, pero puede suceder. Y la otra es que eliminen al presidente, o sea, esa es una de las posibilidades. Y entonces, eliminar esa figura, pues ya se abre un canal de negociación que podría poner fin a este conflicto. Desde la perspectiva de Ucrania, Ucrania está ganando la guerra moral, está ganando la guerra táctica y está ganando la guerra económica también por el respaldo que ha recibido. Desde la perspectiva de Occidente, la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, que era muerta desde el punto de vista de la geopolítica, no tenía básicamente ningún rol relevante. Esta guerra le ha devuelto el rol a la OTAN, pero la guerra en Ucrania no la puede perder la OTAN, porque no solamente la perdería Ucrania, pierde la OTAN, y perdiendo a la OTAN se desequilibra Europa y se crea un desequilibrio regional. Pero las consecuencias a nivel global, económicamente, doctor. Dañinas, porque es que, como dijera McLuhan, aquel famoso sociólogo canadiense, el mundo es una aldea global. Entonces se produce una reacción en cadena, qué es lo que está pasando en la economía, qué es lo que está pasando con el encarecimiento del petróleo, que generalmente lo que hacen los gobiernos cuando tienen una crisis interna en su economía, una inflación, por ejemplo, o una debilidad en la infraestructura productiva, se refugian en las crisis internacionales para atribuírselo. No sé por causa de la crisis, es una forma de justificarse. Sin embargo, es cierto que este conflicto de Ucrania y Rusia, y de Occidente con Rusia a través de Ucrania, el concepto de guerra próxima, está afectando sensiblemente las economías del planeta a nivel planetario y generando unas vertientes de conflictos, porque en la medida que, si Rusia gana esta guerra, o militarmente, tácticamente, si capitula Ucrania, le va a dar a Europa una condición de inseguridad regional. Pero no solamente eso, China podrá pensar que puede invadir Taiwán, Medio Oriente se va a desequilibrar, porque si se comprueba cómo está en fase ya casi de seguridad, de que Irán está financiando, de que Irán está metiendo dinero, que está metiendo drones, entonces va a haber una respuesta militar armada en Medio Oriente que puede desencadenar un conflicto de alcance Sería global. lamentable. Doctor, muchas gracias por su participación. Como siempre, valoramos su análisis, de verdad muy profundo. Gracias a Araceli, gracias al Mundo al Día y a todos ustedes. Y nos vemos próximamente. Pedimos por la paz del mundo y estamos trabajando para mejorar el mundo en que vivimos. Bueno, señores, nos vamos a la República Dominicana y ahí tenemos a nuestra colega Vanessa Vázquez. Nos espera con las informaciones desde Quisqueya la Bella. Adelante.